Un placer estar aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es David Gamboa. Soy de profesión administrador de empresas, especialista en sistemas integrados de gestión con más de 15 años impactando, implementando y auditando sistemas integrados de gestión. Eh, Hoy en día me desempeño en una organización de telecomunicaciones como el auditor líder y adicionalmente tengo una empresa de consultoría a la que hacemos varias diferentes gestiones, tanto la implementación de los sistemas como las auditorías internas y externas que se pueden aplicar dentro de una organización. Bueno, como les decía, para mí es un placer estar aquí. Yo lo que vengo a darles es el conocimiento que tengo desde mi experiencia y adicionalmente a ello, desde mi objetividad a los años que hemos transcurrido, tanto implementando como estudiando estos sistemas de gestión. Es importante eh, dar a conocer esta objetividad y la idea de este ejercicio, de estas capacitaciones, es poderles dar a conocer, y para mí es el objetivo principal, cómo se implementan los sistemas integrados de gestión, más precisamente las tres normas que nos traen a colación en esta capacitación, para que adicionalmente a la interpretación e implementación de ellas, pues tengamos la connotación de cómo podemos nosotros verificar el cumplimiento de los requisitos y debes que emanan o generan las organizaciones para encaminar sus funciones y sus actividades internas al camino de las certificaciones o acreditaciones, ¿vale? Entonces, vamos a dar hoy una claridad. Estamos empezando hoy a las 7:11 hora colombiana, pero la idea es que empecemos todos los días a las 7 para que el tiempo demandado sea lo justo para todos y que la información que nosotros les traemos esté concebida en el tiempo que ya hemos determinado. Como bien les decía Edgar, vamos a trabajar 2 horas a la semana, toda esta semana, y obviamente toda la información que traigo para mi formación está sustentada y basada en ese tiempo determinado. Entonces, pues sí les pediría con mucho respeto que por favor respetemos el horario y que asistamos desde las 7 a las 9 de la noche, hora colombiana, aplicada a los horarios donde estén ubicados en sus diferentes posiciones geográficas. Adicionalmente, antes de empezar el día de hoy, queremos decirles que hay unas reglas dentro de clase que uno, las preguntas se hacen por intermedio del chat, de manera respetuosa, todo lo que ustedes quieran emitir o emanar en el sentido de alguna ampliación de algún concepto o alguna necesidad que no hayan entendido, pues les pedimos que nos lo envíen por ahí. Ustedes entenderán que somos un grupo, por lo que veo ahora, somos 57 personas. Si todos me preguntan, pues tendríamos una necesidad de tiempo adicional. Entonces, lo que yo hago es, frente a las preguntas que ustedes me pueden hacer, pues yo me las llevo y, y la otra clase, la siguiente clase del día que me las hagan, podemos solucionar. Frente a las preguntas que ustedes me van a hacer, yo les puedo decir algo. Vamos a traer las que más relevancia traigan al tema, porque pues traemos un hilo conductor de información bastante robusto y bastante interesante que tiene puntos diferenciadores a lo que van a encontrar en el mercado educativo que existe, porque lo que traemos nosotros a colación en esta capacitación, como les mencionaba al inicio de mi intervención, son puntos diferenciadores que les va a dar atributos para poder interpretar qué nos está pidiendo estas normas ISO dentro de sus numerales. Porque uno es leerlas y ver que es un contexto de la organización, ver que el 8 es la operación, que el 7 son recursos, pero vamos a ver ejercicios y herramientas que se aplican en cada uno de estos numerales eh, para que ustedes interpreten cómo se genera, primero, los insumos que requieren esas identificaciones y dos, cómo la aplicatividad de las mismas en cualquier tipo de organización. Entonces, por eso les menciono que es importante y vital que estemos en el tiempo demandado para esta gestión dentro del marco de la semana que vamos a estudiar. Entonces,
Sean todos bienvenidos desde Venezuela. Veo que me escriben desde Venezuela. ¿Dónde más nos escriben? Me gustaría también saber desde dónde vienen, porque pues eso nos hace notar que estamos impactando en diferentes partes geográficas del mundo y pues para mí es un placer poder brindar este conocimiento. México, excelente. Este conocimiento que traemos de todos estos años de labores y pues que les sirva para si el camino de ustedes y el deseo y la necesidad apremia para ser auditores internos, pues este es el camino correcto. Venezuela, veo mucha gente de Venezuela, para todos los hermanos venezolanos un gran saludo, Argentina, excelente. Entonces, vamos a decir las reglas. Uno era las preguntas eh, que ustedes nos pueden hacer, más precisamente a mí, en el tema Chile, Venezuela, Honduras, Dominicana, excelente. La recibimos por el chat, el único medio de comunicación que tenemos para poderles brindar las respuestas que les podemos emitir o emanar por estas capacitaciones. Adicionalmente a ello, como vamos a trabajar 2 horas, de 7 a 8 horas colombiana, cada uno, no, y perdón, hago un paréntesis, que no me olviden mis hermanos, yo estoy en Colombia, también soy colombiano, a mis hermanos y compatriotas colombianos también un saludo cordialmente. Eh, como les decía, vamos a trabajar 2 horas. A las 8 hora colombiana vamos a tener un receso de 5 minutos y continuamos con la clase para que no sea muy fuerte y que podamos estirar las piernas, podamos ir al baño. 7 y 5 y continuamos con la clase, ¿vale? Entonces, esas son las únicas reglas que me gusta decir dentro antes en la introducción de mis capacitaciones y adicionalmente a ello, que cada vez que comparta una diapositivas, les voy a pedir el favor de que si están viendo mi pantalla y si me están oyendo, ¿vale? Por lo que veo, pues sí me están oyendo y pues todavía no he empezado a compartir para que vean el inicio de lo que vamos a ver, crear esa expectativa y esos corazones que latan porque el conocimiento que ustedes van a adquirir en estas capacitaciones que han dado el primer paso para conocerlas, pues va a ser muchísimo de lo muy diferente que hay en el mercado. Como les venía diciendo, nosotros vamos a traerlos a la práctica, ¿vale? Entonces, esa era la introducción. Bienvenidos a todos, que sea un honor y un placer estar acá y que desde México, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Colombia y los diferentes lugares donde nos visitan, pues que sea una bienvenida, que aquí la Corporación Internacional de Líderes para ustedes, para nosotros es un placer que crean en nosotros, que sigan entrando a nuestras capacitaciones y que la idea es que les sirvamos de hilo conductor para ampliar su conocimiento en la exploración de lo que están generando dentro de sus compañías, como funcionarios, como consultores, desde diferentes posiciones que podemos estar en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, pues lo que nosotros les vamos a aportar les va a servir mucho tanto para su conocimiento personal dentro de las organizaciones y como les decía antes, dentro de cualquier posición que tengan dentro de la organización o si son empresarios, pues también les va a servir mucho y en la vida diaria porque aquí vamos a ver hasta qué es un principio y cómo se demarca un principio dentro de nuestra introspección profesional a la que nosotros debemos acogernos para poder ejercer una actividad y más precisamente tener esta responsabilidad como un auditor interno que debemos tener varios principios, de los cuales hay 7 asociados, que nos obligan las normas a hacer estrictamente cumplimiento, tener un estricto cumplimiento sobre ellos y que nosotros en nuestro profesionalismo los debemos derivar. Y pues obviamente un profesional también hace parte de su vida cotidiana. Esto estamos hablando de profesionales integrales. Entonces, no siendo más, voy a permitirme compartir mi pantalla para presentarles lo que vamos a ver hoy. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me pueden decir si por el chat o con un dedito arriba? Ya sé que están viendo la pantalla y damos continuidad. Muchas gracias a los que, muchas gracias. Me encanta que estén activos porque así los necesito. Necesito que estemos súper activos porque esta información, yo lo digo siempre, es bomba. Entonces, como les decíamos al inicio de nuestra intervención, o más precisamente de la Edgar y la mía, bienvenidos.
Para nosotros es un placer tenerlos en la Corporación Internacional de Líderes. Llevamos más de 25 años impactando Latinoamérica en educación continua con diferentes conceptos, categorías en educación. Entonces, hoy ustedes están aplicando al auditor interno en la trinorma de la 9001, la 14001 y la 45001. Entonces, para nosotros es un placer tenerlos acá. Nos pueden seguir en todas estas redes sociales como @sil y nos pueden encontrar en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram para que nos busquen. Ahí, como les decimos, o si no les hemos emanado esa información, ahí vamos a subir contenido también adicional a estas capacitaciones. Entonces los invito a conocerlo para que pues obviamente amplíen la información que les vamos a suministrar en el tiempo que vamos a estar demandando en esta semana. Y ya vamos a empezar a hablar de los que nos compete, ya vamos a entrar en materia de lo que nos compete el día de hoy y lo que viene esta semana. Nosotros antes de empezar a derivar información y siendo empresas que emanamos buenas prácticas como esta a la que traemos a colación, que es ser auditor interno, pues empezamos a diagnosticar cuál es nuestro mercado potencial para que deriven o lleguen a nuestras capacitaciones o formaciones que tenemos dentro de la organización. Y vamos a leerlo y ya hablamos de ello, ¿vale? La formación va dirigido a personas independientes de un nivel de formación académica de pregrado o posgrado, que deseen tener acercamiento a las estrategias y medidas que deben tener en cuenta las interpretaciones de las auditorías con base a la planificación, implementación, ejecución, mantenimiento de las auditorías internas de los sistemas integrados de gestión de las normas internacionales. En esta capacitación vamos a ver la 9001, la 14001 y la 45001, que son las bases. Yo siempre las menciono como las bases estructurales de las cuales la Organización Internacional de Normalización estructuró para dar pie a más de 19.000 normas que aplican en cualquiera de una de las especialidades a las que están asociadas cada una de ellas. Nosotros lo que estamos buscando dentro de nuestro nicho de mercado es que sean personas de pregrado y posgrado. Si ustedes no se sienten identificados en este nicho de mercado, tranquilos. También están incluidos. ¿Por qué? Porque están mostrando el interés que requieren desde su conocimiento, desde su experticia, para poder entender e interpretar estas buenas prácticas dentro de su posición. Si hasta ahora están estudiando o están construyendo alguna organización o quieren ser consultores en un futuro y se están formando o forjando para eso, pues paralelamente poder construir estas gestiones dentro de su formación, pues les va a aportar mucho valor y les voy a decir por qué. Porque estas formaciones lo que les abre es un espectro de conocer un todo dentro de una organización. Cuando nosotros sabemos interpretar qué nos pide la 9001 en todo el tema de calidad, ustedes ya están abordando cada punto neurálgico que tiene una organización para implementar sus actividades con base a la calidad. Obviamente, si pasamos a la 14001, vamos a ver el impacto del desempeño ambiental que tienen las organizaciones en su gestión tanto interna como externa. Y si estamos hablando de la 45001, que es un tema un poco más normativo y legal, por ponerlo en términos legislativos, pues vamos a saber cuáles son los elementos o necesidades que requerimos para salvaguardar la salud, el trabajo de nuestros funcionarios como tal. Nosotros también podemos ser personas que derivemos gestiones internas como las últimas dos normas puntuales en la gestión ambiental y la seguridad de salud en el trabajo, porque eso podemos también dar lineamientos en el sentido del cumplimiento o no de lo que estamos operando dentro de la organización. Y si hablamos de la 9001, pues estamos viendo, como les decía, el marco global de una organización en el sentido de la calidad. Ustedes saben bien, y si no lo saben, se los menciono, la calidad es una norma replicable a toda la organización. No quiere decir que las otras no, sino que ellas aplican de una especialidad específica y la calidad está enmarcada en el todo de la organización. Aplica desde la alta gerencia hasta los rangos inferiores que pueden gestionar actividades menores. Entonces,
si nosotros interpretamos la forma de cómo interactúan estas buenas prácticas dentro de una organización, ya nos da una visualización de cómo podemos entender una organización en cualquier esquema de negocio que tengan cabida por visualizar o por interpretar o interactuar con uno de ellos. Entonces, estas normas lo que abre es ese espectro mental de empezar a conocer y a buscar ya alternativas y lo que hacen estas buenas prácticas, alternativas de solución dentro de las organizaciones para mejorar procesos, optimizar rendimientos, buscar eficacia, eficiencia, productividad y otros valores que vamos a ir mirando dentro de estas gestiones más puntualmente. Entonces, si hacen parte de este grupo, pues ustedes están en el camino correcto porque el espectro de trabajo que existe sobre estas normas, pues es bastante importante. Y quiero darles una marcación aquí. Muchas de las acciones que generan dentro de las actividades organizacionales, hay muchos trabajos que ya lo está absorbiendo la IA, la inteligencia artificial. Esta gestión todavía no da ese marco porque aquí la interpretación da sujeta a cada actividad de las organizaciones. Y ustedes me van a decir, pero hay organizaciones que son muy similares, tienen productos similares. Sí, pero la operación y hablo de toda la operación en el marco de la entidad, la operatividad de la organización está enmarcada puntualmente por muchos factores aleatorios que la IA o la inteligencia artificial desconoce porque pues no los tiene contemplados y si en la organización pues tendremos que identificarlos para poder generar actividades puntuales que requiere la organización. Por eso, esta actividad o estas gestiones pues están en el marco de los seres humanos y todavía tenemos mucha cabida en estas gestiones dentro de la organización. Entonces, si ustedes escogieron este camino, los felicito y tienen mucho espectro laboral que lo van a empezar a determinar en muchas de las fuentes de información que tienen a su disposición. Si están licitando, si están pasando hojas de vida o si ya hacen parte de organizaciones, pues van a encontrar muchas de esas actividades que están emitiendo muchas organizaciones porque desconocen qué deben hacer en ciertos puntos neurálgicos de la organización, que estas buenas prácticas no te van a decir cómo hacerlo, pero sí van a decir qué necesitas hacer. Entonces nosotros estamos en la mitad. Ellos nos dicen qué necesitas hacer y nosotros debemos empezar a verificar cómo lo podemos hacer. Y obviamente, siendo auditores internos, verificar que ese cómo podemos hacerlo, pues funcione de la manera que lo solicita la norma ISO o las normas ISO, ¿vale? Entonces, esa era este es el núcleo de nuestro nicho de mercado y quería darles esa interpretación para que tengan esa importancia de lo que hacen estas normas ISO, cualquiera que sea, a colación estas tres normas. Y es importante dar otra precisión que, como les decía yo, estas normas ISO son las bases estructurales de muchas otras normas y no quiere decir que las otras pues le deban rendir cuentas a estas, pero con ellas forjaron una estructura bastante robusta que se emanó o se derivó a las otras normas ISO que contribuyeron a tener más de 19.000 normas ISO a hoy en día, impactando diferentes especializaciones dentro de las organizaciones a nivel mundial, ¿vale? Entonces, es un espectro bastante interesante y yo puedo dar fe que vivo de esto, que, que hay mucho espectro de trabajo por este sentido y obviamente, ya para concluir esta diapositiva, pues lo importante del conocimiento obviamente es tenerlo, conocerlo y aplicarlo, pero también para poderle dar valor distintivo dentro de cualquier posición como las que hemos hablado, consultor, empresario, funcionario, colaborador, en fin, pues qué más que sea que se certifiquen para que tengan esa validación dentro de sus hojas de vida, dentro de sus empresas, desde sus empresas de consultoría, que están certificados por estas normas y que dan fe de que cumplen con esas competencias, ¿vale? Y ya vamos a hablar
de los objetivos generales y específicos que nos trae esta capacitación. El objetivo principal que yo les quiero generar en esta capacitación es el siguiente: es suministrarles las herramientas de trabajo necesarias para la planificación, implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión. Y más precisamente, no solo los sistemas de gestión, sino los sistemas integrados de gestión, porque vamos a ver, obviamente, los sistemas en cada una de sus especialidades, pero vamos a ver también cómo podemos integrar con una herramienta, por eso es suministrar herramientas, con una herramienta la interpretación de los deberes y requisitos que requieran las tres normas y con esa sola herramienta poder dar cumplimiento a los requisitos y debes que emanan o emiten cada una de estas especialidades, ¿vale? Entonces nosotros, como les decía anteriormente, de mi parte van a recibir el conocimiento de la implementación como tal, pero adicionalmente vamos a ver, porque es difícil empezar a hablar de auditorías si no conocemos cómo se aplican o qué vamos a auditar. Si nosotros no conocemos qué es la aplicación, cómo se aplica lo que vamos a auditar, pues va a ser muy difícil ir a revisar qué es lo que están aplicando. Entonces, el ejercicio y la metodología que yo les traigo es que interpreten y conozcan cómo se aplican estas tres normas y adicionalmente a ello, cuando terminemos esa aplicatividad, pues vamos a ver la interpretación de lo que se está aplicando y adicionalmente cuáles son las herramientas que yo como auditor interno debo verificar para poder establecer el cumplimiento de los requisitos IEB que tienen estas organizaciones. En cualquier organización, vamos a ver eso en cualquier organización, ¿vale? Y ya los objetivos específicos, presentar el objeto y campo de la aplicación de las normas internacionales, la 9001-2015, la 14001-2015 y la 45001-2018. Aquí quiero hacer una precisión y una observación. Ustedes ven que ya, por ejemplo, en la 9001 tiene unos años de, por ponerlo en términos coloquiales, ya está viejita, ya tiene sus años. Y viene en el camino, y ya vamos a ver cómo se construyen estas normas ISO, en el camino de empezar a darle valor a una nueva versión. Ya empezaron los canales de comunicación oficializados a dar versiones o a dar comunicados de las posibles actualizaciones que va a tener esta norma ISO y en su versión cuando empiezan la organización a emitir, a emanar esos por los canales de comunicación formalizados. Esa información es porque ya van a traer la nueva versión de la 9001. Lo que sabemos es que la 9001 en su nueva actualización va a llegar en el 2026, porque el boceto se está construyendo, el último boceto, borrador de la actualización, se viene emitiendo desde el año pasado y este. Entonces, esas gestiones nos dan a entender y por publicaciones de la norma ISO, de la Organización Internacional de Estandarización o Normalización, que su versión 2010, 2001-2026, pues va a llegar en ese año. Y ustedes saben bien que cuando se actualiza, y esta es la norma ISO, por ponerle un término madre, o sea, es la norma eh, global de todas las organizaciones a la que siempre acuden en su gestión inicial para aplicarla dentro de la organización, para dar conocimiento de cómo se aplican las normas ISO, pues las demás empiezan a construir paralelamente esas actualizaciones porque la 9001, como les digo el término, es como la mamá de las demás porque fue una de las normas ISO pionera que se generó para poder derivar y que dio un salto de calidad a estas normas para pues a impulsar las otras especialidades. Entonces, quiero dejarles ese preámbulo, ya viene esa norma 9001 y nosotros nos tenemos que empezar primero pues a conocer cómo se implementan y adicionalmente la información complementaria que traemos en esta formación, la que mencionaba bien Edgar, es darles insumos en la información que van a tener un repositorio adicional a la formación que traemos a colación en cada clase, pues para que ustedes tengan esa información eh, de fácil acceso de los comunicados, información que está emitiendo esta organización
y ahí vamos a cargarles esa información para que ustedes la tengan a la mano. Y obviamente, pues vamos a hablar, hablando del el objetivo específico, del campo y el objeto de la aplicación que tiene cada una de estas especialidades. Vamos a hablar de los sistemas de gestión de cada una de ellas, 9001, a qué le aplica, hasta dónde le aplica, la 14000 lo mismo y la 45000, ¿vale? El siguiente objetivo es el siguiente, comprometer la integración de los requisitos que hacen parte de las normas internacionales, analizando y evaluando el fenómeno de la transversabilidad que se configura para el cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales. Como les venía diciendo en la anterior diapositiva, vamos a interpretar y a comprender cómo se interactúan los numerales de cada una de estas especialidades y cómo podemos empezar a verificar un cumplimiento con una herramienta que les traemos de ejemplo para que vean cómo se levanta esos requisitos y debes en cada una de ellas y esa herramienta dar cumplimiento a las tres. Se pueden trabajar, por eso hay sistemas integrados de gestión que deben estar entrelazados dentro de sus gestiones para poder identificar los debes y requisitos que piden cada una de ellas. Entonces, eso lo vamos a ver, cómo es transversal ciertos requisitos frente a cada una de las solicitudes que nos piden estas especialidades y cómo podemos ir mejorando cada de esas identificaciones en el ciclo de la mejora continua, que ya lo vamos a ver, que es el tercer objetivo, que es la interpretación de la planificación, la implementación, la auditoría, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión. Las normas ISO, desde su numeral 4 a su numeral 10, nos piden, son los numerales que nos piden los debes y requisitos que debemos cumplir como organización, llámese 9001, 14001, 45001. Y tenemos que entender su ciclo de la mejora continua, que era el que les mencionaba anteriormente, que es el ciclo del PHVA. Si no lo conocen, el ciclo del PHVA es el ciclo del planear, el hacer, el verificar y el actuar. Y como es un ciclo, pues es una actividad que debe estar perdurable sobre cierto tiempo y continuar con ella con los resultados que genera. Ese ciclo de la mejora continua, el ciclo de PHVA, pues genera unas evidencias, unos atributos que nos dan información para poder establecer el planteamiento siguiente al periodo evaluado. Entonces vamos a ver cómo se establece el contexto organizacional, cómo se ejecuta o cómo se verifica el cumplimiento del liderazgo, el liderazgo como tal dentro de las organizaciones, porque eso es fundamental, que vean cómo ese liderazgo desde su núcleo fomenta y adopta estas buenas prácticas y que desde ellas pues empieza a derivar las demás necesidades de la organización para dar continuidad y creación a estos sistemas de gestión. Obviamente vamos a hablar del 7 de los recursos, vamos a hablar del 8 de la operación, vamos a hablar del 9 de la evaluación de desempeño y obviamente vamos a hablar del 10, que es la mejora, donde nos generan todos los resultados dentro del 9 y el 10 para empezar a derivar los periodos siguientes y así volver un ciclo de la mejora continua y llegar a la alta calidad o a la alta gestión dentro de las organizaciones y que estos sistemas deriven de unos resultados ya muy eficaces con los instrumentos de medición o KPIs que tengamos dentro de la organización y que cada una de estas determinaciones que debemos consolidar dentro de la organización sepan que deben cumplir para llegar a esos niveles y a esos grados de madurez robustos, porque los sistemas tienen una fluctuación bastante importante. Tienen una curva ascendente cuando se va en el camino de la certificación. Cuando se llega al objetivo de la certificación, empieza a bajar una curva descendente porque creen las organizaciones que, que el objetivo es certificarse, pero ese es, para mí es la primera meta que se debe cumplir, porque hasta ahí, o sea, es un objetivo que se traza dentro de la organización y se cumple, pero es un grado de madurez de un sistema bastante primario y es importante que esa continuidad de las buenas prácticas que se generaron para llegar a la certificación, pues se sigan teniendo, se sigan generando dentro de la cultura organizacional y pues adicionalmente empiece a haber diferenciación de lo que venían generando antes
de la aplicatividad de estas buenas prácticas, ¿vale? Entonces vamos a entender la claridad de los requisitos de cada una de ellas frente al ciclo de la mejora continua, frente al ciclo del PHVA, que es importantísimo que entendamos esta formación, porque esta formación de este ciclo tiene el ciclo de valor continuo de una manera lógica en su estructura, por eso las ciclas están así enmarcadas en ese inicio, porque el planear, o sea, su ejecución va cronológicamente lógica, el planear, el hacer, el verificar y el actuar están enmarcadas en los numerales de cada una de estas especialidades y nosotros, más precisamente el instructor que les habla, el profesor que les habla, les va a dar la claridad frente a los numerales enmarcados en este ciclo de la mejora continua, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta formación. Por favor, quiero que estén bastante concentrados, que dejen sus actividades. Yo lo que pido y sugiero es que se sienten, tengan un cuaderno a la todo lo que puedan. Obviamente esta información de estas diapositivas va a estar a su disposición y lo que más pueda yo brindarles el repositorio que les mencionaba César, pues ahí lo van a tener para que empiecen a, a verificarlo y a seguir dando conocimiento a lo que vamos a explicarles en estas capacitaciones, ¿vale? Y ya pasamos a la tabla de contenido, que es el alcance de esta formación, a lo que nosotros vamos a darles impartimiento de lo que se viene en esta semana de mucho conocimiento, ¿vale? Esa es nuestra tabla de contenido y se las vamos a explicar de manera inmediata. Inicialmente nosotros pues les vamos a dar la claridad de cómo se forjó o cómo se formó la Organización Internacional de Normalización, las famosas ISO. Ustedes necesitan saber por qué las ISO existen en el mundo, por qué en algún momento alguien o varias personas identificaron que necesitaban esa necesidad y a hoy en día tenemos más de 160 países aplicando estas buenas prácticas en diferentes partes del mundo y que llevan y que hay evidencia comprobada de organizaciones grandes, muy grandes, multinacionales, que han generado ese salto de calidad frente a sus empresas competidoras por la aplicatividad de estas buenas prácticas. Entonces, debemos saber por qué se crearon las normas ISO para poder interpretar en el momento de su concepción a qué le apuntaban y a hoy en día qué nos aportan dentro de nuestro diario vivir o dentro de las organizaciones que aplican estas buenas prácticas. También vamos a ver, que hace parte también de la historia, los principales hitos de la historia de la Organización Internacional de Normalización, que nos va a dar ese marco de cómo se construyó o cómo se concibió la organización y que los hitos, como los mencionamos aquí en esta tabla de contenido, fueron esos puntos diferenciadores en esa línea de tiempo que generaron esa trascendencia y que dieron ese punto diferenciador a todas las partes del mundo que hoy en día utilizan estas normas ISO. Si estamos acá, como por eso les preguntaba, si estamos aquí desde Venezuela, desde Argentina, desde México, desde República Dominicana, desde Colombia y los demás países que están aquí inmersos dentro de esta capacitación, pues ustedes saben bien que estas normas son internacionales y tienen cabida en cualquier tipo de organización en las que ustedes puedan interactuar o que tengan la necesidad de aplicar estas buenas prácticas. Lo que yo les puedo decir es que si usan estas buenas prácticas de una manera cultural dentro de las organizaciones que las aplican conscientemente y objetivamente, les va a dar mucha parte diferenciadora en el mercado laboral. Si nosotros somos conscientes y somos capaces, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta capacitación, de poder aplicarla dentro de la organización que estamos, pues van a dar ese punto diferenciador que necesita la entidad para ese salto cuántico dentro de su espectro para empezar a emitir o emanar dentro de ese mundo que tienen, ese posible mundo nicho de mercado que tienen para explorar y que puede dar ese salto de calidad en ese sentido. ¿Vale? Entonces,
Vamos a ver la historia de los principales hitos porque esa es una necesidad apremiante para que sepan cómo se concibió. Aquí quiero hacer una salvedad. Las normas ISO tienen una parte de la historia que yo no les voy a contar, de mi boca no va a salir, pero no puedo obviar esa información de la historia porque pues negaría su parte de la construcción como tal. Eso viene en una ayuda auditiva que se las vamos a presentar el día de hoy por el tiempo de las horas que nos va a demandar esta gestión. Entonces, de mi parte no va a salir porque voy a darles aquí rápidamente una explicación, porque también fueron originarias de unas estrategias de guerra que necesitaban, que se construyeron en su tiempo y que estas organizaciones que derivaron a esta Organización Internacional de Normalización, pues que generaron esos insumos para formalizar esta norma, esta organización. Yo no voy a mencionar desde ahí, voy a mostrar los puntos neurálgicos de la historia para que vean el, el, el deber ser o la necesidad premiante global que se requirió en su momento y por eso pues va a ser mi presentación en ese sentido. Ya la ayuda visual, más precisamente el video, les va a mostrar esa parte que yo no menciono porque pues no soy promulgador de guerra, pero no puedo obviar esa historia, ¿vale? Para que lo tengan claro, porque pues el video va a diferir un poco con lo que yo les voy a contar, porque pues yo les voy a contar puntos globales y generales y específicos que requieren ustedes conocer, pero pues el video les va a hablar de esas estrategias de guerra que se requirieron en su momento y que construyeron diferentes partes del mundo, como Europa, como Estados Unidos y en fin, pero pues van a ver esas partes, ¿vale? Y vamos a ver los tres conceptos que ustedes están viendo aquí, que son los conceptos de Kaizen, Kaikaku y Kakushin. Esos conceptos son los conceptos de la mejora continua. Existen estos tres conceptos de una cultura oriental que nos ha emanado más precisamente los conceptos japoneses que han dado ese salto de calidad a las organizaciones porque eh, son fundamentales para la construcción de actividades en la mejora continua. Estos son los conceptos de la mejora continua dentro de cada uno de sus enfoques. Y ya cuando entremos a hablarlos, pues se van a dar cuenta a qué se refiere cada uno. Lo que han construido estos conceptos son herramientas, metodologías y aplicaciones dentro de su estructura especializada de cada uno de ellos para implementarla en las funcionalidades que requieren cada organización. Un Kaizen, no sé si ustedes ya han interactuado dentro de sus empresas, qué es aplicar un Kaizen, si no, pues aquí lo vamos a ver. Vamos a hablar también de qué es aplicar un Kakuchin, o bueno, un Kaikaku, para hablarlo en el sentido que está, y también vamos a hablar de qué es un Kakushin. Estos conceptos crearon la base estructural de la mejora continua. Entonces es importante que los conozcamos porque esa interpretación es la que nos da la necesidad apremiante que debemos entender dentro de la organización. A veces dentro de los diagnósticos institucionales o las identificaciones que tenemos dentro de las organizaciones, pues vamos a encontrar esas necesidades apremiantes. Entonces, cuando vemos esa necesidad, pues recurrimos a una metodología. ¿Y cuáles son las metodologías que podemos aplicar? Pues estos tres conceptos te dan el marco general de cuál es la necesidad apremiante que requieren y estos conceptos pues les van a dar esas herramientas o esas atribuciones. Y ya posterior a ello vamos a hablar de desagregar la palabra sistemas integrados de gestión desde la concepción del concepto de qué es un sistema, sus características y sus principales elementos y adicionalmente pues obviamente ya cuando veamos los sistemas pasamos a qué es un sistema de gestión y ya después de conocer los sistemas de gestión, cada una en estas especialidades, pues pasaremos a ver qué es un sistema integrado de gestión con ejemplos, con características y con sus principales elementos, procesos, caracterización, direccionamiento estratégico, esos conceptos que muchas veces hemos escuchado, si alguna vez hemos interactuado con esto, y si no, pues los vamos a ver aquí en colación para que ustedes sepan cuáles son esos elementos que interactúan dentro de la organización y que nosotros debemos conocer para poder empezar
hacer las veedurías o verificaciones en nuestro ejercicio de auditoría para revisar el cumplimiento de estos requisitos y debes, ¿vale? Y ya posterior a ello vamos a cortar, yo lo llamo así, el embudo del conocimiento, ya viendo lo general, empezamos a segmentarlo de tal manera para ver conscientemente, puntualmente, la necesidad de lo que ustedes requieren conocer para poder aplicar las auditorías internas que van a generar después de esta capacitación, porque todos y esperamos, todos los que están acá, se certifiquen para que puedan ejercer esa gestión dentro de las organizaciones. Cabe aclarar que una de las competencias para ser parte de un grupo auditor dentro de las organizaciones es estar certificado. Entonces, si ustedes quieren ser parte de esos grupos auditores, pues deben emanar o emitir o mostrar un certificado que los acredite como auditores internos. Y si van a acreditar, pues normas ISO, pues más que claro que debe ser generado por ese lado. Si ustedes son contadores y saben bien que, por ejemplo, para poder acreditar eh, o poder auditar las normas NIF, por ejemplo, pues deben estar certificados en ese sentido o tener las competencias que los acrediten, que ustedes pueden conocer o que conocen estas normas aplicables en el tema contable y financiero, y así sucesivamente. Los sistemas de gestión, como les digo, les aplica a todos los procesos de la organización y pues obviamente si uno quiere estar en ese proceso de la organización que se encarga de verificar el cumplimiento de todas las requisitos y debes que tienen las normas ISO y que la organización las tiene para poderlas aplicar, pues nosotros debemos tener esa competencia que es estar certificados para acreditarnos como auditores y obviamente pertenecer a estos grupos. Saliendo de ese paréntesis, pues vamos a hablar, yo lo llamo la familia de la 9001, la 45001 y la 14001. Esto no quiere decir que vamos a hablar de la tía, de la hermana, y puede llamarse que sí, porque las familias son las guías complementarias que emana la Organización Internacional de Normalización para dar amplitud a conceptos que requieren de esa necesidad que dentro de las normas certificables no dan esos puntos neurálgicos. Entonces, la organización vio la viabilidad de generar normas guía que cumplan esa función y que alimenten o complementen estos puntos neurálgicos que están emanados en estas tres normas. Entonces, cuando hablemos de cada una de ellas, vamos a hablar de la 9000, de la 9002, la 45002, la 45000, la 14000. Si hay gente aquí de la costa, y me disculpa, pero la gente de la costa es que más familia tiene, entonces la 14000 parece de ese sector porque tiene mucha familia, entonces vamos a hablar de toda la familia de la 14000 y quiero aclarar que toda la familia de estas tres normas derivan de una necesidad premiante, pero también a veces han sido absorbidas por otras normas que han dado cabida a esa necesidad de absorber actividades apremiantes que cada una de esas especialidades había emanado. Entonces, también la norma hizo a veces esas gestiones, pero como lo decía la historia, nosotros no podemos desconocer lo que estaba concebido en su momento y esas guías complementarias pues las debemos conocer para que vean o interpreten las necesidades apremiantes que tenían en su momento para identificar esas amplitud de conocimiento. Es importante tenerlas en cuenta porque nos da un espectro en algún momento que veamos una necesidad apremiante de ampliar un concepto dentro de la organización, pues estas normas guía nos van a dar esas claridades en ciertos puntos neurálgicos, ¿vale? Posterior a ello, a ver las familias de las tres normas que nos trae a esta capacitación, vamos a ver ya puntualmente los sistemas en cada una de sus especialidades. Vamos a ver el sistema de gestión de calidad, vamos a ver el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver el sistema de gestión ambiental desde su alcance, su objetivo, obviamente sus puntos neurálgicos y diferenciadores que les dan esa virtud en cada una de sus especialidades, pero que también debemos saber cómo se construye un sistema dentro de su identificación, porque
nosotros debemos definir cómo va a ser nuestro sistema de gestión. Dentro de cada una de estas normas nos da el concepto de lo que requerimos, pero dentro de la organización debemos emanar cuál va a ser nuestro sistema de gestión y a qué aplicatividad o metodología vamos a asumir esa gestión. Entonces, eso lo vamos a ver desde ahí. Vamos a ver también el objetivo de los sistemas integrados de gestión. Como les decía anteriormente, es importante que conozcamos, después de generar los sistemas, cómo podemos nosotros integrarlos, de tal manera que debemos conocer el objetivo como tal. Y les decía yo en algunos términos anteriormente mencionados, como optimización de procesos, rendimiento, desempeño, efectividad, que emanan o se emiten para ver que esa integrabilidad de los sistemas nos da ese valor distintivo y nos conduce o nos encamina a dar ese valor diferenciador a las empresas complementarias que están dentro del sector. Entonces, eso también lo vamos a ver aquí y es importante que, pues obviamente, estemos atentos a toda la semana, pero puntualmente a estas partes, obviamente, es importante que lo conozcamos, pero no perder lo anterior, porque lo anterior va de la mano con lo que vamos a ver en estos puntos neurálgicos de los que estoy hablando. Y adicionalmente vamos a hablar del anexo SL. Si hay gente acá que conoce ya las normas ISO, los felicito. Obviamente van por un camino excelente y saben bien que muchas de las normas manejan anexos que eh, son puntos neurálgicos que se requieren para poder identificar gestiones que se han hecho en el trasegar de las versiones anteriores. Por ejemplo, el acuerdo SL, que es el acuerdo de cuando se generó la estructura de alto nivel, que cambió y facilitó la vida de los auditores internos por la necesidad apremiante de la estructura que les mencioné anteriormente. Ese acuerdo lo tenemos que conocer para que vean la transición que ha sufrido las versiones anteriores y las versiones actuales y cómo nosotros, auditores internos, nos ha servido de una manera para poder interpretar de la mejor manera cada una de estas especialidades, indiferentemente cual sea que tenga ya aplicado este acuerdo CL. Entonces, ese acuerdo nos da la viabilidad de cómo se construyó la estructura de alto nivel que hoy en día predominan en estas normas ISO, en estas tres normas ISO y en otras que ya también tienen ese anexo. Y obviamente, ¿para qué nos sirvió a nosotros los auditores e implementadores la gestión de este cambio, de esta actualización dentro de la estructura de las normas ISO y cómo nosotros lo debemos interpretar dentro de la misma, ¿vale? Entonces vamos a ver ese acuerdo, nos va a dar mucho conocimiento, nos va a dar un espectro bastante grande de lo que sucedió y obviamente cómo nosotros ya podemos integrar, porque este acuerdo lo que hizo fue facilitar la integrabilidad de los sistemas de gestión, ¿vale? Y posterior a ello, vamos a hablar ya de auditorías internas. Y las auditorías internas no se pueden realizar sin antes conocer los puedo llamar así, requisitos y debes obligatorios y de estricto cumplimiento que requerimos los auditores internos. ¿Y cuáles son? Son los 7 principios de un auditor para poder ejercer las actividades de las auditorías. Sin estos principios que están emitidos y emanados en esta parte de esta capacitación, no, la información que se emita en nuestros informes de gestión, en nuestros informes de auditoría, después del ejercicio como tal, pues se puede desvirtuar si en alguno de estos principios hemos fallado o hemos faltado a la gestión de alguno de ellos. Entonces es vital que nosotros dentro de nuestro profesionalismo tengamos claro que esos principios, que son lineamientos estructurales dentro de nuestro profesionalismo, debemos emitir en la acción del ejercicio de las auditorías. Y ya posterior a ello vamos a hablar de la estructura de la redacción de un hallazgo, que es fundamental nosotros saber interpretar y poder redactar un hallazgo de lo que nosotros identificamos. Muchas de las falencias que hemos encontrado en los informes de gestión que hemos revisado dentro de las organizaciones tienen esta connotación
que es la estructuración de un hallazgo, sea una observación, sea una corrección, sea una oportunidad de mejora y una no conformidad menor o mayor, sea lo que sea, la que hayan identificado, es importante que la sepan construir para que el lector entienda la interpretación de lo que nosotros hemos identificado. Y adicionalmente a ello, pues vamos a hablar de los documentos requeridos para el proceso de auditorías internas, que son los que nosotros necesitamos construir para poder derivar esos lineamientos a la organización y poderlas empezar a ejecutar e implementar dentro de la misma. Si nosotros no sabemos construir un programa de auditorías, un plan de auditorías, no sabemos qué es un criterio, no sabemos cuáles son los estándares que debemos tener. Si no sabemos esas gestiones, pues vamos a confundir a los auditados y obviamente a la organización de lo que vamos a hacer, y eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver los tipos de documentos que requerimos construir desde los rectores a los que dan cumplimiento a los registros que necesitamos para que ustedes sepan qué es lo que necesitan empezar a generar para poder dar esos lineamientos dentro de las organizaciones. Y obviamente vamos a hablar de la integración de los numerales de la trinorma para que ustedes empiecen a ver qué necesitamos identificar dentro de esas tres normas para poder solicitarlo dentro de las auditorías internas. Si ya definimos unos criterios, que eso lo vamos a hablar más adelante, pues debemos saber sobre esos criterios qué debemos solicitarle al grupo auditado, a los que vamos, al proceso que vamos a auditar, al sistema que vamos a auditar, qué información nos deben suministrar. Y eso lo vamos a ver al final para que vean cómo es la integración, la interpretación y qué posibles documentos pueden ustedes solicitar para estructurarlos dentro de sus planes de auditoría, ¿vale? Y hasta ahí es nuestra capacitación, que es esta semana. Siendo respetuoso con las reglas de clase que he emitido, pues nos vamos a dar, pasándome un minuto, vamos a dar el tiempo de receso. A las 8:06 nos volvemos a ver aquí. Por favor, no se salgan, quédense conectados, sino que vamos a darnos un tiempo para estirar las piernas, ir a tomar agüita, ir al baño, lo que necesiten hacer para seguir en lo que estamos mostrando hasta este momento, ¿vale? Entonces, 5 minutos, 8:06, y ya nos vemos. Por favor, no se salgan de la sala, sino sigan conectados, hacen sus actividades que requieran esos 5 minutos y volvemos aquí, ¿vale? Yo ya vengo. Bueno, volvimos. Por favor, no se desconecten, por favor, sigan vinculados, porque pues la información que vamos a suministrar, pues es importante que si se quieren certificar, pues deben tener todos estos conocimientos que aquí vamos a emitir. Había alguien que preguntaba cuál es el ciclo de PHVA. El ciclo de PHVA es, como les decía anteriormente, el ciclo de la mejora continua. Es el que está enmarcado dentro de la gestión que debemos nosotros empezar a emitir dentro de los requisitos y debes de la organización. Es importante que eso lo conozcamos. Más adelante lo vamos a hablar, vamos a interactuar con ello. Las siglas significan planear, hacer, verificar y actuar. Entonces es importante que lo conozcamos, pero no se me anticipen, no se me entusiasmen, me encanta el entusiasmo, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos ejecutando cada una de estas clases. Por eso traemos esa tabla de contenido de esa manera, porque pues vamos a llevarlos de una manera un poco más secuencial a las personas que conocen muy poco de estas gestiones, pues vamos a darles esa introspección de lo que es la norma CISO, toda la gestión como tal, y ya vamos a derivar, después de acortar ese ciclo del conocimiento, o ese embudo del conocimiento, perdón, pues las acciones que van a tener que emitir o tener que conocer dentro de cada organización. No se me apresuren, tranquilos, que vamos a conocer toda esa terminología. Listo. Creo que estoy compartiendo. Sí, todavía estoy compartiendo. Todavía estoy compartiendo, ¿cierto? Me regalan ahí un dedito arriba, si sea uno o dos, ya con eso me queda. Listo, muchas gracias. Entonces ya vamos a entrar en materia. ¿Listo? Habíamos hablado inicialmente de que íbamos a ver la historia organizacional
la historia de la Organización Internacional de Normalización, la famosa ISO. Y esta ISO empieza o se deriva su historia en los principios del siglo XX. Yo les voy a marcar, como les decía anteriormente en mi introducción, los puntos neurálgicos más necesarios que debemos conocer puntualmente nosotros como poseedores de esta información, implementadores de esta gestión, pues los puntos neurálgicos, dónde se encontraron esas falencias y por qué un grupo interdisciplinario de personas vieron la necesidad de emitir o enmarcarse o asociarse o reunirse para poder identificar puntos neurálgicos que requerían establecer dentro de ese marco lógico para poder determinar estándares que no existían dentro de esa época. Entonces, les decía que la historia de la ISO comienza en los principios del siglo XX, en un momento en el que el comercio internacional estaba en auge. La falta de estándares comunes para productos y servicios creaba confusión y problemas a las empresas. En el siglo XX ya empezamos a tener intercambios comerciales a nivel de países internacionales y muchas de los productores pues eran comercializadoras o comerciantes en sus ámbitos locales, donde tenían ya la potestad o el conocimiento de qué necesidad tenían sus clientes ya establecidos en ese nicho de mercado. Dentro de esos estándares, pues había muchas conjeturas que se manejaban verbalmente y habían algunas correcciones, por mencionarlo de esa manera, que se ejecutaban en la interacción de esa gestión. ¿A qué me refiero? Si había un producto diferente al que habían comprado inicialmente en otro tiempo determinado, pues esas interacciones se corregían en el producto siguiente cuando compraban esos artículos o esos productos u esos servicios, porque también eran servicios los que se demandaban en ese momento. Y el mercado local manejaba un poco más la simplicidad en ese sentido porque pues era mucho más fácil por el tema del desplazamiento, había menos desplazamiento, un poco más de acercabilidad que generaba esa interacción, eh, eh, por llamarlo impersonal, que se podía ejecutar, porque por ejemplo no sabían, en ese tiempo no había unidades de medida, no existían ciertas variables que nos podían determinar actividades tanto para el comerciante como para el, el cliente o el posible comprador de ese producto. Entonces, a nivel nacional, pues era mucho más fácil. Cuando vieron la necesidad o encontraron la oportunidad para ya empezar a manejar términos de ISO, de poder exportar productos internacionalmente a otras localidades geográficas, pues se encontraron con esa complejidad. No podían tener unos productos estándares, habían diferencias en el tema de los precios, había diferencias en las unidades de medida que podían generar, porque pues en ese tiempo no existían esas demarcaciones. Entonces tenían esas restricciones y había un auge a nivel mundial de interactuar productos entre diferentes posiciones geográficas. Entonces tenían esa complejidad en sus inicios. Entonces, ¿qué pasó? Los comerciantes de su momento empezaron a identificar esas complejidades y se dieron cuenta que individualmente, si aplicaban una buena práctica, por poner en términos de ISO, o alguna mejora dentro de su producto, dentro de su esquema de negocio, pues era unos esfuerzos muy robustos y no le ayudaba mucho al comercio que tenían dentro de su empresa. Comenzaron a ver que la gran mayoría de empresarios tenían los mismos necesidades o actividades apremiantes dentro de esta gestión que querían expandirse a nivel internacional. Entonces se empezaron a reunir y en 1946 se creó la Organización Internacional de Normalización, la famosa ISO, con el objetivo de establecer estándares internacionales que facilitaran el comercio y la colaboración entre países. Adicionalmente a las complejidades anteriormente mencionadas,
pues los países en el tema del lenguaje, en el tema del, legislativo de cada uno de ellos, pues encontraban también otras adiciones a las restricciones que mencionamos anteriormente. Entonces, un grupo interdisciplinario en Suiza se consolidó de empresarios para empezar a establecer unos estándares que les ayudaran a todos los comerciantes que se habían reunido en ese sentido para poder establecer esas buenas prácticas que en su momento no se conocían así, pero pues empezaron a establecer esos estándares necesarios y mínimos que requerían a nivel general entre ese grupo para poder ya derivar unas gestiones que pudieran eh, dar ese salto de calidad y poder interactuar con las demandas que habían generado o que se habían emanado en otras posiciones geográficas. Eso derivó a que ya se estableciera una organización que diera pie a esas gestiones. Dentro de ese lapsus que yo les menciono, hay una parte que también se estableció en diferentes organizaciones que vieron la necesidad, porque si ven la fecha, fue cuando estábamos en las guerras mundiales, en una de ellas, y obviamente esas necesidades de estrategias militares también empezó a derivar con verificación de estrategias que debían emitir dentro de estos puntos neurálgicos, dentro de Europa y Estados Unidos, para fortalecer acciones en ese sentido. Eso también construyó estándares para poder fijar estrategias que generaron otras organizaciones que posterior a ello dieron pie o dieron herramientas para la construcción de esta norma, de esta Organización Internacional de Normalización. La ISO se fundó con la participación de 25 países en su momento y desde entonces ha crecido hasta contar con más de 160 miembros respaldados a casi 12, a casi todos los países de los países del entorno. Tenemos más de 160 países ahora ya asociados en esta Organización Internacional de Normalización, que eso quiere decir que no solo hay 160 miembros porque las normas ISO se construyen por delegados de empresas que emiten o emanan dentro de su organización buenas prácticas y que llevan esa información a esta organización, a los comités o grupos interdisciplinarios encargados de alguna gestión específica y que dentro de esos comités empiezan a establecer esa lluvia de ideas, esas buenas prácticas emitidas en cada una de esas organizaciones que hacen parte de esta organización y que derivan en esos estudios y en esos análisis técnicos que hacen dentro de la organización a la mejor práctica de la organización, que es la que deriva a las buenas prácticas de estas normas ISO. Entonces, esos son los atributos que les quería contar inicialmente en el tema de la historia. Y quería traerles a colación esta frase que me parece muy acorde a lo que les vengo diciendo. La organización se basa en el principio del consenso, lo que significa que las normas ISO se desarrollan a través de un proceso de participación abierta en lo que todos los interesados puedan aportar sus ideas y opiniones. Como les decía, cómo se forjan y cómo se establecen estas normas ISO dentro de la Organización Internacional de Estandarización. Existen grupos técnicos dentro de cada especialidad para desarrollar cada una de ellas. Y esos grupos están derivados o construidos por dos sectores, fundamentalmente. Uno, especialistas y personas que tengan las competencias en esa especialidad, que son funcionarios de las normas ISO, que cada uno tiene su rol específico dentro del comité establecido por esta organización. Y adicionalmente vienen delegados de empresas que han generado con trazabilidad de evidencia corroborable y verificable, que traen buenas prácticas a esos comités y que dentro de esos grupos interdisciplinarios de las personas que les he mencionado empiezan a construir, a verificar, a analizar y a probar estas buenas prácticas para verificar cuál es la que más objetividad o resultados óptimos tiene
para ser aplicado en estas normas ISO, que ya vienen a generar esas buenas prácticas o emitir estas versiones de estas normas ISO como buenas prácticas. Así se construyen las normas ISO en su momento y obviamente pues eso ha generado desde 1946 y mucho más atrás, por eso les decía, porque yo la anterior historia pues aquí no la menciono, pero la vamos a ver en esta ayuda auditiva. Voy a compartirle el video para complementar lo que yo estoy mencionando. Regálenme un segundo si me dan permiso de compartir para... En el momento que yo comparta el video, yo no voy a poder tener audio porque pues voy a colocarle el audio al video. Sí les pido que me escriban, voy a poner el video inicialmente y cuando lo pongan, ustedes en el chat me dicen si se oye, profe, o me ponen un dedito arriba así como me lo están poniendo para lo de las diapositivas, ¿vale? Les agradezco. Gracias, Samsung, pero cuando lo comparta, me pones el dedito arriba, por favor. Gracias, gracias. Me sales como Samsung, qué pena. La historia de la Organización Internacional de Estandarización ISO se remonta a 1926, cuando fue creada la Federación Internacional de Asociaciones de Normalización Nacionales, conocida por la sigla ISA, siguiendo los lineamientos dispuestos por la Comisión de Electrotécnica Internacional IEC, la cual funcionaba desde 1906. ISA tenía principalmente representación de países de Europa continental, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña no tuvieron una participación plena, limitando sus impactos directos sobre el comercio internacional. En 1942, las actividades de ISA fueron suspendidas debido a la falta de comunicación internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1944, la Asociación de Normalización Americana ASA se interesó en establecer los estándares americanos fundamentales para el periodo de emergencia y conformar procedimientos de guerra simplificados. Al mismo tiempo, se creó el Comité Coordinador de Normas de las Naciones Unidas, UNSCC, cuya función fue impulsar la cooperación entre los países aliados en materia de normalización. Su principal objetivo fue asegurar la máxima coordinación posible de las normas necesarias para los esfuerzos de guerra y el periodo inmediato de posguerra. Después de la guerra en 1946, delegados de la UNSCC se reunieron con la ISA gracias a la mediación de Charles Lemaitre, quien propuso la creación de un único organismo conjunto internacional dedicado a la normalización, y fue así como se fundó la ISO. Al año siguiente, la creación de la ISO fue oficializada y empezó sus operaciones el 27 de febrero de 1947. Funcionó con sede en Ginebra y con 3 idiomas oficiales: inglés, ruso y francés. De 1951 a 1960, la ISO publicó sus primeras normas, entre ellas la ISO R1 1950, que menciona el control de la temperatura estándar de referencia para medir la especificación geométrica de los productos, y la norma ISO 31, que tiene como objetivo principal la uniformidad mundial de las unidades de medida. En 1968 se creó la categoría miembro correspondiente, la cual les permitió a los países en desarrollo mantenerse actualizados respecto a las normas. Desde 1969 y hasta 1986, Ole Stugan asume la Secretaría General y durante su gestión logró multiplicar por 6 el número de normas ISO disponibles, establecer 58 nuevos comités técnicos que responden a las nuevas necesidades de normalización internacional en campos que van desde la tecnología gráfica hasta la calidad del aire y el agua, la conformación de programas especiales en ISO para países en desarrollo, información de estándares, pruebas y certificación, y estándares y representación de intereses del consumidor. La concesión a ISO por parte de las Naciones Unidas del estatus consultivo de categoría 1 ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y el establecimiento del Código de Normas del GATT, en el que se pide a todos los gobiernos signatarios que se basen en normas internacionales como fundamento para los reglamentos técnicos.
En 1987 se creó la primera familia de normas para la gestión de la calidad, ISO 9000, 9001 y 9002. En 1996 surgió la norma ISO 14001 para el sistema de gestión medioambiental, la cual regula el impacto ambiental de las empresas. En 1999 las normas ISO llegaron a Iberoamérica específicamente con la norma ISO 9000. Posteriormente, en 2003, Alan Bryden tomó el puesto de secretario general de la ISO, posibilitando la ampliación de estas normas para la nanotecnología y los biocombustibles. En el 2005 se creó la norma más popular en la actualidad, la ISO IS 27001, la cual aborda sistemas de seguridad en la información. Para 2009, Rob Steele fue nombrado secretario general y se adquiere el lema más rápido, más simple, mejor. En 2010 nació la ISO 26000, la norma internacional que proporciona directrices para la responsabilidad social. Hasta 2017, la ISO ha logrado tener más de 19.000 normas que ayudan a todos los sectores del mundo. Bueno, como les decía, aquí vamos a encontrar dentro de la ayuda auditiva lo que nos enmarca esta línea de valor o estos hitos internacionales de la historia, donde pues nos hablaba también de las primeras normas ISO cuando se creó en 1951, que se crearon los estándares de medición, especificación geométrica, porque esa era una necesidad premiante, no tenían esa especificación de cuánto era la dimensión de un producto o de un producto, la 31.000 en su unificación de las unidades de medida. En estos momentos, hoy en día, conocemos eso, pero en 1950 ya venían estructurando y se establecieron con estas normas ISO, lo que los hizo un punto de diferenciador y referente frente a las gestiones comerciales que se requerían. Esas necesidades apremiantes eran las que requerían en su momento definir y fueron las que empezaron a construirse. Como les decía antes, y el video también pues menciona ese tema, empezaron a establecer los comités técnicos en las necesidades apremiantes que iban identificando dentro de la organización. Se crea el comité técnico ISO TC, que es comité técnico 176, que hoy en día sigue gestionando y es el promotor y gestor de la norma de gestión de calidad que hablaba en su momento, que en 1980 crearon las tres normas, la 9000, la 9001 y la 9002, que una generaba conceptos y definiciones, la otra era, y la 9000 y la 9002 eran guías complementarias a información que requería la 9001, que era la certificable, en temas y gestiones de calidad o los estándares globales en gestión de calidad desde la creación hasta 7 años después fue su primera publicación. Aquí les voy a traer, obviamente, los hitos que para mí son importantes identificar y que conozcan ustedes para que sepan, interpreten y tengan claro cuáles fueron los puntos neurálgicos y cómo esta organización estableció todas esas necesidades apremiantes y que hoy en día estas organizaciones son empresas, o es una empresa, disculpen, que están enmarcada dentro de la parte gubernamental para la aplicatividad de sus modelos de gestión. Esos modelos de gestión que están dentro de sus países están sustentados sobre estas buenas prácticas. No estoy diciendo que solo las normas ISO, hay otras buenas prácticas, pero estas buenas prácticas han construido muchos modelos de gestión. El que le aplica, por ejemplo, al ámbito colombiano a nivel público, que es el MIPG, está sustentado y forjado con estas especialidades con las normas ISO. En sus países pueden tener otras atribuciones, pueden tener otras connotaciones, pero estas ISOs han formado la institucionalidad gubernamental dentro de las organizaciones que están dentro de sus países. En Colombia, puedo hablarlo del contexto colombiano, nosotros nuestro modelo de planeación y gestión está sustentado sobre estas buenas prácticas. Entonces, volviendo al tema, pues aquí estos hitos que se generaron desde 1946, cuando se creó la norma ISO, adicionalmente a la historia que menciona el video, por la necesidad premiante, por el cambio de conceptos de personas que tenían la visión en su momento, por eso mencionan a Lemire, mencionan a personas distintivas en esta gestión que cambiaron el concepto y empezaron a establecer
obviamente a llevarlo, a derivarlo a la actividad comercial, que esto es lo que hace es que el comercio internacional empieza a tener optimización de recursos, optimización de procesos, eficacia, eficiencia y demás variables que le aportan y le dan un punto distintivo a la gestión comercial de cualquier parte del mundo. Entonces, en su momento, y por eso les mencionaba que la 9001 fue la pionera, por decir la mamá, porque de ella se derivan muchas cosas de las otras que se crearon para poder dar ese punto diferenciador, obviamente sin desconocer las primeras normas ISO, que dieron también ese salto de calidad para que desde 1951 en adelante ya tuvieran un marco de referencia para poder adoptar estándares y poder facilitar el comercio entre países. Y eso lo lograron, ¿vale? Entonces, 1987 se crea la primera norma ISO, la primera de un comité técnico sale la primera norma ISO con base a la gestión de calidad en los estándares de calidad que marca el todo de una organización, de una necesidad apremiante de una organización. Las primeras normas enmarcan puntualidades de necesidades apremiantes del intercambio comercial. Aquí ya de un salto, un hito de la historia, pasa a ser el tema de la gestión a nivel de la organización como los estándares globales de la gestión de calidad. Y ya posterior a 6 años después, publican por la necesidad premiante a nivel mundial de las marcaciones del impacto y el desempeño ambiental que tenían en varias posiciones geográficas a nivel mundial, pues empezaron a emitir un comité técnico encargado para establecer una gestión ambiental en el marco de las buenas prácticas. Por ello se publica la norma 14001 que establece el marco de la gestión ambiental que deben generar las organizaciones para poder disminuir o eliminar ese impacto ambiental que venían identificando en todas las partes del mundo. Y pues por ello, pues se generó esta necesidad. Así funciona la Organización Internacional de Estandarización o de Normalización, ve necesidades apremiantes a nivel mundial y obviamente empiezan a crear los comités con los grupos interdisciplinarios que les menciono. Personas especializadas con competencias y experiencias técnicas que hacen parte de la organización, más con funcionarios. Y la otra parte, funcionarios que son delegados de las organizaciones que hacen parte de esta organización como miembros, que emiten buenas prácticas, enviando a sus funcionarios con esas competencias y con esa información que se ha generado dentro de las organizaciones. Ya posterior a ello, y este es un curso que tenemos dentro de nuestra corporación, en el 2000 encontraron indicadores apremiantes que afectaban a la inocuidad alimentaria, al producto consumido por el ser vivo, que habían muchas muertes en ese sentido, y la ISO empieza a emitir el sistema de seguridad en seguridad de alimentos, que fue la 22000, ya hoy en día conocida como inocuidad, porque pues el marco de la inocuidad amplía el rango de espectro de gestión en este sentido, desde sus productos complementarios hasta el consumo del producto alimentario producido en el consumidor final, ¿vale? Y ya por último, en el marco de las normas ISO, en el 2015 se emite la última versión, que es la versión vigente a la que tenemos hoy, que es la norma 9001-2015, que es la que estamos viendo en esta formación, y incorpora un tema que es bastante neurálgica, que es el enfoque basado en riesgos, que es la transición de la 2008 a la 2015 con el tema de prevención. Cuando nos anticipamos a algo, posibles afectaciones, a posibles eventualidades, pues nosotros ya podemos generar actividades que promuevan acciones dentro de las organizaciones a la afectación de algo que podemos establecer anticipadamente. Entonces, el enfoque basado en riesgos de la 2008 a la 2015, que fue el hito trascendental de esa nueva actualización, pues nos emana y nos enmarca que nosotros ya
cada uno de estos numerales que tiene esos requisitos y debe, pues debemos establecer qué riesgos asociados en cada uno de ellos podemos identificar al no cumplimiento de estos requisitos. Y ya por último, mencionando de los hitos, es importante resaltar que todas estas buenas prácticas eh, están derivadas a la necesidad premiante a nivel mundial dentro de los comités, y que todos los comités interdisciplinarios o comités técnicos que están sustentados en esa gestión, pues deben estar consolidados por miembros de diferentes posiciones geográficas. No solo estamos hablando en Ginebra, Suiza, que fue la construcción de esta norma ISO, sino también vienen personas de diferentes posiciones geográficas que emiten y emanan gestiones internas dentro de sus organizaciones, que también aportan valor distintivo a las gestiones que traen desde donde se ubica esta organización. ¿Vale? Entonces, ya por último, pues mostrarles que esta es la versión de la historia que nos trae a colación la Organización Internacional de Estandarización, y que ya la 9001, para volver a hablar digo, la mamá de las demás, viene enmarcando, como les decía en mi intervención inicial el día de hoy, con unas actualizaciones que nos habla de digitalización, de la información digitalizada, y de ya tecnificación y sistematización, que ya nos va enmarcando en las buenas prácticas de hacer aplicatividad de tecnológicas, que eso no lo había marcado nunca la norma ISO, y que pues el camino de la construcción del mundo y de todas las herramientas tecnológicas a las que tenemos acceso hoy en día, pues nos llevan a que las buenas prácticas también se empoderen y se encaminen y se emparejen con estas aplicatividades que se pueden emitir dentro de las organizaciones, y que ya no sean opcionales, sino sean requisitos y debes. Entonces nos habla de digitalización, tecnificación, sistematización. Esas son unas de las pautas que han enviado desde sus canales de comunicación, que nos aportan ese valor distintivo para empezar ya a pensar en las organizaciones, a lo que nosotros ya debemos empezar a derivar como implementadores de estas buenas prácticas. ¿Vale? Entonces, perdón. Esa es la conclusión de la historia de la norma ISO. Y ya vamos a pasar a los conceptos de la mejora continua. Los conceptos de la mejora continua están basados en la gestión de calidad. Existen 3 conceptos japoneses que son fundamentales para entender cómo las empresas y organizaciones pueden mejorar su desempeño y alcanzar la excelencia. Estos son esos 3 conceptos que traemos a colación: el Kaizen, el Kaikaku y el Kakushin. Estos conceptos, como les digo, se derivan de culturas orientales, más precisamente de la cultura japonesa. Y si conocen algo de mandarín, y si no, pues acá les voy a dar un poco de instrucción. No sé hablar mandarín, me encantaría, pero todavía no he llegado a ese nivel. Y ese lenguaje se construye a nivel de unificación de palabras. En el término de Kaizen, Kai, que se puede traducir como cambio, y Zen, que se interpreta como una mejora de la finalidad de algo, o sea, para mejor. La combinación de cambio para mejor o más mejor, pues como se suma, me disculpan ahí el chapoleo, la forma de mencionarlo, pero es el cambio para mejor, que es la unificación, y ese es el Kaizen. El Kaizen es la construcción de algo que necesitamos dentro de la organización para la gestión. Y la determinación del Kaikaku es lo mismo: Kai, cambio, y Kaku, revolución, y el Kakushin, lo mismo: Kaku, nuevo, y Shin,
revolución. Cada uno de estos conceptos diferencia o se diferencia en su aplicatividad. Por eso nos dice esto. Vamos a leer lo que dice la lengua, lo que dice esta diapositiva. Las lenguas evolucionan como el reflejo de las actividades y en la cultura del lugar. Las palabras en japonés, kai, que se puede traducir como cambio, y shen, que se interpreta como la mejora, con la finalidad de describir con detalle aquello que tiene un valor característico, aunque quizás en otras culturas aquellos aspectos no precisan de una mayor diferenciación. Este es el caso de la mejora de procesos. Podemos encontrar diferentes palabras en japonés que se utilizan para describir los diferentes tipos de mejora de forma muy precisa. Esta función de la problemática a tratar se precisa en una actividad determinada de mejora. Como les decía yo, cada uno de estos conceptos está derivado en una identificación que tiene marcada cada organización. Cuando ya los conozcamos a propiedad, pues se van a dar cuenta, pero cada concepto está descrito o emanado o derivado en una necesidad premiante de la organización. Y esos tres conceptos enmarcan el todo de una organización. Cuando encontramos que el sistema no ha tenido una evolución consciente, objetiva, que deriva de muchas malas acciones, que su curva es descendente en casi todos los aspectos y que las marcaciones de identificación de todos los pilares que requieren estos sistemas no tienen esa base fundamental de metodología o estructura lógica de dónde replicó esa información, pues podemos decir que necesitamos un caicaco. Y ya lo vamos a ver cada uno de ellos, pero les voy a mencionar esa forma para que vayan ya interpretando. Si vemos que dentro de algunas gestiones vemos puntualidades que sí van construyendo valor, pero otras que no y que se han detenido o que han enmarcado dificultades y hallazgos, aplicamos un Kaizen. Y si es una interacción que vemos que es un sistema robusto, pero se ha mantenido dentro de una trazabilidad transversal y permanente, vemos una opción como un Kakushin, ¿vale? Y vamos a ver ahora cada uno de ellos. El Kaizen, para los que saben mandarín, pues ahí lo colocamos en su idioma para que no se pierdan. El Kaizen, se trata de una mejora. ¿Qué es el Kaizen? Lo vamos a leer para que sepan qué es el Kaizen. Se trata de una mejora continua basado en pequeños avances incrementales y cuantitativos sobre los procesos, productos y servicios mayormente ligeros y asequibles. Impulsan la mirada crítica y constructiva de quien trabaja y experimenta para alcanzar la calidad total. Como les decía yo anteriormente, este concepto está basado en verificar puntualmente acciones apremiantes que tiene el sistema de gestión o el sistema integrado de gestión, porque se pueden marcar en individuales, pero también en la integrabilidad, para verificar puntos neurálgicos que no han tenido ese rendimiento esperado que hemos estipulado dentro de la organización. Entonces, al verificar en esos diagnósticos institucionales, en esas verificaciones de rendimiento, pues podemos empezar a aplicar una acción correctiva o una oportunidad de mejora dentro de esas gestiones. Eso es lo que nos habla Kaizen. Y dentro del sistema, pues hay varias variables o varios eslabones de la cadena de valor que nos dan esas marcaciones puntualmente, porque pues dentro de los sistemas debe haber una verificación y unos instrumentos de medición que nos den verificaciones o viabilidad de rendimientos. Si eso no va en ese camino, pues lo que aplicamos es un Kaizen. Y acá les traemos algunos ejemplos. Valga la redundancia, por ejemplo, el despliegue de una política. Cuando construimos dentro de la organización una política, y una política es un lineamiento institucional derivado de una acción que se debe generar permanente y de estricto cumplimiento dentro de las organizaciones, pues es importante que esté bien concebida para que no deje nada por fuera y que también la interpretación que debe tener todos los funcionarios de la organización sean conscientes a que eso lo debemos cumplir. Y les voy a poner una analogía. Una política es lo mismo que una ley a nivel legislativo en un país.
Así de claro, si nosotros dentro de la organización no tenemos unos lineamientos claros para poder derivar, que son emitidos por los líderes organizacionales, en algún concepto, pues puede quedar a libre albedrío de acciones que no están dentro de ese marco que se requiere estipular. Por ejemplo, si se han dado cuenta, la obligatoriedad cuando aplican un sistema es generar una política de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, dentro de las políticas de seguridad en el trabajo y salud en el trabajo, pues se emana de que es de estricto cumplimiento utilizar en las partes funcionales operativas de la organización, donde los trabajos son más robustos y tienen un alto riesgo, los elementos de protección personal, los EPPs, y la dotación con los, que deriva de la protección de cada uno de ellos. Botas de seguridad con punteras de metal, pantalones antifluidos en caso de estar en temperaturas de altos decibeles, utilizar cascos, utilizar tapa oídos, mascarillas, dependiendo, guantes, arneses, todas esas variables, obviamente no están descritas en el despliegue o en la política, pero pues son todas las obligaciones que si dicen de estricto cumplimiento, utilizar tanto la dotación que se les ha suministrado por parte de la organización y los EPPs, pues ya dentro de sus funciones laborales, pues ya sabe el funcionario que debe cumplir con ese estricto cumplimiento cuando esté operando. Y si no lo cumple, ya la organización, y esto puede sonar un poco fuerte, pero es lo mismo que pasa en un país, el país emite las legislaciones y las leyes. Si el funcionario, bueno, si el ciudadano no cumple con las leyes, pues está fuera de la ley y pues acarrearía problemas legales. Lo mismo pasa dentro de la organización. Si nosotros como organización emitimos esa política y el funcionario no cumple con esa política, pues la organización se salvaguarda de que ya la emitió del cumplimiento y si le pasa algo al funcionario, obviamente la política va genera esos lineamientos y va a haber un seguimiento a la organización como inspecciones a los puestos de trabajo, verificaciones de los supervisores CST en el acompañamiento de las actividades de alto riesgo en la operación. Eso va dentro del marco y obviamente también debe ser estipulado dentro de la política general, no es decir, el funcionario de seguridad y salud en el trabajo, no, debe estar de una forma general que también dé a entender que esos lineamientos también están construidos ahí y obviamente pues esas gestiones deben estar enmarcadas en estos lineamientos que son las políticas de la organización. Otro ejemplo de un Kaizen es la verificación de la estructura de la documentación. Cuando nosotros encaminamos a la organización a un sistema de gestión, a un sistema integrado de gestión, pues la documentación debe tener ciertos parámetros que cumplan una estandarización, por eso es bueno manejar ese concepto de estándar, que lo veíamos dentro de la gestión necesaria que tenía que tener anteriormente la construcción de estas normas ISO. Entonces, dentro de la documentación debe haber unos estándares lógicos para manejar ciertos parámetros o obligaciones que debemos tener dentro de la documentación controlada que emite la organización para corroborar lo que se hace dentro de la organización y adicionalmente que esté estipulada dentro de nuestros registros, que es la información que se genera para dar cumplimiento a las actividades que nosotros derivamos dentro de nuestra documentación. Si esos documentos no tienen una estandarización, por ejemplo, los procedimientos, los instructivos, los programas, los planes, no hay una objetividad de construcción lógica para cada uno de ellos, pues la verificación de los mismos no va a tener un rasero acorde a la necesidad de la organización. ¿A qué me refiero? Si hay programas diferentes a lo que se le puede pedir, si tiene una estructura lógica a la necesidad primante de la organización, pues puede tener cabida a no tener información que requiera la organización para dar cubrimiento al todo de esa gestión. Entonces, nosotros como organización debemos establecer unos estándares frente a esa documentación.
estipular frente a esos tipos documentales que he mencionado anteriormente unos estándares lógicos que debe tener ese documento para dar cumplimiento a las necesidades apremiantes de la organización. Eso lo estipula el grupo interdisciplinario que tiene la organización asociado a la alta gerencia, porque la alta gerencia es la que determina cuáles son las necesidades apremiantes identificadas con su grupo interdisciplinario para esta gestión, dando un cubrimiento a las necesidades y expectativas de cada una de estas gestiones, ¿vale? Otro ejemplo, la aplicación de una matriz de una matriz de comunicación. Cuando dentro de las organizaciones no se estipula unos canales de comunicación establecidos de una manera lógica, coherente y objetiva, pues vamos a presentar mucha información derivada de a unos niveles jerárquicos que no hemos establecido dentro de una determinación dentro de la organización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, debemos definir si tenemos cuáles son los canales de comunicación dentro de la organización. Primera variable. El correo corporativo es un canal de comunicación y ese correo corporativo debe tener unos niveles jerárquicos para saber quién le comunica y qué se comunica. ¿Para qué es ese sentido? No serviría llenarle el correo al gerente general de correos por parte de todos los funcionarios, porque pues el gerente general debe tener una información objetiva por su grupo de trabajo. Y les voy a poner una analogía. Si el presidente de la República recibiera correos de todos los ciudadanos, estoy seguro que no le puede contestar a todos porque pues estamos hablando, por ejemplo, en Colombia somos más de 50 millones. Entonces toda esa información se deriva y se centraliza, consolidada a su grupo de subgerentes. ¿Y quiénes son sus subgerentes a ese presidente de la República? Sus ministros. Sus ministros ya derivan o perfilan esa información que le suministran al presidente, que es el decisorio dentro de su país. En las organizaciones surge algo similar. Tienen subgerentes, directores, coordinadores que deben tener esa potestad de poder simplificar la información que emite o emana los diferentes funcionarios que necesitan dar solución o toma de decisiones dentro de la organización. Si no hay una definición de los canales de comunicación con unos niveles jerárquicos ya estipulados, pues va a haber una mano de información derivada que no va a tener ni resultados ni fin de esas solicitudes. Entonces, debemos estructurar esas gestiones. En la norma dice quién comunica, cómo se comunica, por qué se comunica, a qué se comunica. Eso lo interpreta la norma ISO. Y nosotros dentro de la organización debemos saber poderlo interpretar y poderlo aplicarlo dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Un sistema de sugerencias, debemos tener también canales de comunicación si queremos establecer un canal de sugerencias y aparte hacerle tratamiento a esas sugerencias. De hecho, muchas de estas gestiones pues nos aportan valor para poder encontrar oportunidades que tenemos dentro de la organización que desconocemos por la misma dinámica de la misma. Entonces, pues también debemos generar sistemas de PQRs, se mencionan aquí como peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones. Dentro de Colombia, PQR en su país pues tendrán otro significado y si lo manejan así pues fantástico. Entonces debemos tener también eso definido, esos sistemas, cuáles son nuestros canales de poder encontrar esta información, si tenemos buzones físicos, digitales, si hay una taquilla o una ventanilla que nos derive esa información y que nos la suministre a las personas que debemos contestar esa información, si es al departamento jurídico o si es al departamento misional, si es también a la parte contable, en fin. Ese sistema de sugerencias o sistema de PQRs, para ampliarle un poquito el rango, también debe estar establecido dentro de la organización y que tienen unos términos de atención que debemos también conocer porque también aparte, ahí hay una parte legal que nos obliga a determinar esas gestiones dentro de la organización en tiempos para dar respuesta a ciertas necesidades apremiantes. Si nos llega un requerimiento de un ente de control,
pues debemos darle ese tratamiento en el tiempo de jurídico que existe, y obviamente pues debe haber una forma de ingresar esa información y que el responsable de la contestación o que genera los insumos para dar contestación a esta solicitud, pues que aporte esa gestión. Y otra puntual, otro avance pequeño, como lo habla el Kaizen, que es una actividad, un eslabón puntual, neurálgico dentro de la organización, es orden de los puestos de trabajo. Debemos tener dentro de las organizaciones esas inspecciones a los puestos de trabajo para que cumplan con todas las competencias y condiciones integrales para manejar a nuestros funcionarios de esa manera. ¿Vale? Si nosotros no tenemos esas inspecciones de una manera lógica dentro de un programa de inspecciones que estén evaluadas en una matriz de identificación de peligros, de aspectos y peligros asociados a nuestros funcionarios, pues no vamos a encontrar esa demarcación de esos riesgos ergonómicos, psicosociales, en fin. Y pues, esas identificaciones de datos que nos generan, pues nos dan la salvedad de esta fuente de información a ver si hemos cumplido con esas necesidades. Aparte, pues también verificar si los recursos que se le han emitido o se le han entregado al funcionario son los que requiere de esta manera y si están aplicando, si están aplicando asertivamente a las condiciones de trabajo que debemos nosotros como empresa emanar o emitir. No solo debemos hacer inspecciones de trabajo en las empresas como tal, hay empresas, muchas empresas que ya sus funcionarios están de manera remota, por ejemplo, y deben cumplir con ciertas condiciones que nos obligan a tener como organización eh, da, dar recursos que cumplan con esas condiciones, como una silla, como un escritorio, obviamente como un computador, con todas las que también tenga el conocimiento la empresa de cómo es, donde la ubicación de la persona cumple con las condiciones o conoce por lo menos el plan de emergencia si vive en un conjunto o si vive en una casa, cuál es el punto de encuentro en una casa en la calle, cuál es el punto de encuentro en su localidad o municipio o sector donde viva. Todas esas condiciones deben estar identificadas dentro de la organización para poder también salvaguardar la seguridad y salud en el trabajo de nuestro funcionario. ¿Vale? Entonces, siendo el día de hoy, porque es hoy, el día 1, vamos a dejarlo hasta ahí porque la siguiente información es bastante robusta, que son los otros dos conceptos, y quiero que no se vayan con segmentada con la información adicional, con información que quede vacío, con un vacío temporal en tiempo. Entonces, vamos a dedicar estos 2 segundos para decirles que así va a ser la dinámica de la capacitación. Vamos a darles puntos neurálgicos y cada vez que hablemos de un concepto o de alguna necesidad, como estos conceptos, hablando puntualmente de lo que estamos viendo hasta ahora, vamos a dar explicaciones con ejemplos lógicos y sustentables de lo que pasa en las organizaciones. Esto que yo les decía como ejemplos de un Kaizen, pues lo van a encontrar dentro de las organizaciones. Y los invito a, si están dentro de una organización y van en el camino correcto de ser auditores internos, que vayan y verifiquen estas gestiones que yo les estoy hablando. Miren las políticas si cubren todo el cumplimiento dentro de la organización, si tienen documentos asociados al sistema de gestión o documentos controlados, pues si cumplan con una estructura, si hay un manual de elaboración de documentos o un procedimiento de cómo se elaboran los documentos, si hay una matriz de comunicación dentro de sus organizaciones que estipule cómo se comunica, quién se comunica, a quién se comunica, cómo se comunica, si hay un sistema de PQRs dentro de su organización o sistemas de sugerencias, peticiones, reclamos, felicitaciones, en fin, o si ya hay evidencia dentro de sus organizaciones en la derivación de las inspecciones de los puestos de trabajo, ¿vale? Y así sucesivamente vamos a trabajar todos estos días con la información que les vamos suministrando y con acciones en productivo, por decirlo así, en un término de desarrollo, para que tengan esa información en el contexto y en el marco de una organización.
Para mí ha sido un placer el día de hoy, un gusto conocerlos. Espero continúen acá con nosotros en el sentido de poderles brindar más información y que se vayan como auditores internos integrales, como lo hemos entendido desde esta formación. Eh, una feliz noche y que descansen. Aquí, no sé si Edgar está, les generará las respuestas a sus preguntas administrativas. Si no, hay un grupo de WhatsApp para esa gestión, para que puedan tener esa resolución a las preguntas administrativas que requieran. Una feliz noche, que descansen. Nos vemos mañana.